9 de la mañana con 9 minutos, amigos, seguimos con más información. Les contamos en un operativo en varias recicladoras o aparentemente recicladoras del sur de Guayaquil, la policía encontró desde medidores de agua, llantas de vehículos hasta municiones. 3 de estos establecimientos fueron clausurados por segunda ocasión en menos de un mes. El operativo inició en la cooperativa Julio Potes, sector Guasmo Sur de Guayaquil. En el punto se clausuró una recicladora que no contaba con el uso de suelo ni con la tasa de habilitación. Pero estas no fueron las únicas irregularidades. Al interior de esta recicladora se encontraron 5 llantas de carro y hasta un motor de dudosa procedencia perteneciente a un vehículo. Orientados a romper esta cadena de ilegalidad, esta cadena en donde los ciudadanos que se hacen llamar chamberos compran cosas robadas o roban cosas y a su vez vienen a las quechenerías a seguir con esta cadena de ilegalidad. El operativo continuó en la cooperativa Dios da para todos del Guasmo Norte. Aquí se encontró este centro de acopio donde había restos de cobre de medidores de agua y al menos una docena de municiones de armas de fuego. Lógicamente esos cartuchos no tienen por qué estar en las cachinerías y estas son armas, si bien es cierto son traumáticas, pero también puede causar la muerte de una persona. También se sancionó a esta recicladora por no tener los permisos en regla. Las 3 recicladoras ya habían sido sancionadas semanas atrás, pero sus dueños rompieron los sellos de clausura para volver a funcionar. En ese caso, por la ruptura del sello, están sujetos a sanciones penales, misma que conlleva pena privativa de libertad de 1 a 3 años, tal como lo establece el artículo 284 del Código Orgánico Integral Penal. En uno de los puntos, incluso la Policía Nacional desinstaló un sistema de cámaras que se presume era utilizado para monitorear la presencia de los elementos del orden. Como le decía, que nos están observando, nos están observando a una buena distancia y lógicamente se alertan. Saben que llega la policía y pues lógicamente se escapan o pueden esconder algún tipo de evidencia. Según datos del municipio de Guayaquil, en lo que va de 2024, más de 25 recicladoras han sido clausuradas. La mayoría de estos espacios eran utilizados como centros de acopio de bienes públicos robados, como cobre y partes metálicas de obras de regeneración urbana. Estos actos vandálicos representan un gasto anual para el Cabildo de $1.3 millones para reponer bienes municipales robados. Voy a decir que se encontraron por ahí un medidor, increíble, pero lo que ha indicado la autoridad es que van a continuar con estos operativos de control y de hecho en los próximos minutos arranca uno en otro sector de Guayaquil también bastante complejo, así que seguramente en la emisión del mediodía tendremos más detalles al respecto. Y ahora les contamos que más de 122.000 motos eléctricas entraron al país entre 2023 y en lo que va de este 2024 según la aduana del Ecuador. Lo preocupante es que esas ingresan como juguetes. Sus conductores no necesitan de licencia, matrícula ni cumplir con medidas de seguridad para circular. Conductores de motos eléctricas circulan a alta velocidad, invaden carriles, se suben a las aceras y cometen todo tipo de infracciones, causando un verdadero malestar en otros conductores y peatones. Hacen lo que le da la gana, se pasan la roda, contravía, andan sin licencia, sin casco. Eso tienen que ya regularlo también. Desde 10 años puede tener esa moto. Meten en medio y son gente que no tienen documentos. No respetan las señales de tránsito y pueden ocasionar cualquier tipo de accidente. Según información de aduana, la mayoría de estos vehículos son importados desde China y Hong Kong. Entre 2023 y lo que va de 2024 se han importado más de 122.000 de estos vehículos y la Asociación de Motociclistas del Ecuador prevé que la comercialización de estos vehículos en el país aumente entre un 15 y 20% en los últimos meses del año. Dependiendo del modelo, estos vehículos pueden alcanzar velocidades de entre 35 kilómetros por hora hasta 90 kilómetros por hora y tienen una autonomía de hasta 80 kilómetros. Pero ¿por qué cada vez se venden más este tipo de vehículos? Porque como tal, como le indico, no tienen regularizaciones y la gente más las compra, por ejemplo, por ese mismo tema, porque no necesitan ni licencia ni matrícula. En lo que es el consumo es muy económico a diferencia de un carro a gasolina. Las motos de menor cilindraje que circulan en el país son de 100 centímetros cúbicos, que pueden fácilmente alcanzar los 80 kilómetros por hora, velocidad que también puede alcanzar una moto eléctrica. La diferencia es que estos vehículos en su partida arancelaria se los cataloga como juguetes. De ahí que no necesitan certificado de homologación, matrícula, licencia, placa, básicamente ningún tipo de identificación. Cumplen con todas las características físicas de una motocicleta a combustión. Tienen direccionales,
Tienen un motor de encendido, muchos tienen alarma, tienen parrilla. Cuando les conviene, utilizan una acera. Cuando les conviene, estacionan sobre aceras. Jorge Rodríguez, ex concejal de Guayaquil, señala que al menos en el puerto principal existe una ordenanza de micromovilidad que se puede hacer cumplir hasta que la Agencia Nacional de Tránsito tome decisiones sobre estos vehículos. Respetar la prioridad de los peatones, en especial si son mujeres embarazadas, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, abstenerse de circular en aceras o sitios destinados al tránsito exclusivo de peatones. Sin embargo, las sanciones de la ordenanza solo van dirigidas a conductores que no respeten distancias y a quienes bloqueen estacionamientos exclusivos para estos vehículos de micromovilidad. De ahí que Rodríguez propone una reforma a la ordenanza para especificar sanciones. El ahora exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Ernesto Varas, se expresó sobre el uso de estos vehículos. Debe ser tratado como un juguete, es decir, dentro de un parque controlado por un adulto. Yo hago un llamado en este momento tanto a padres de familia para que controlen que sus hijos no salgan con estos juguetes. La Asociación de Motociclistas del Ecuador señala que lo primero que debe hacer la Agencia Nacional de Tránsito es actualizar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la cual no ha sido modificada desde 2014, donde consten medidas reglamentarias para los conductores de estos vehículos, en tanto que los GATS pueden implementar nuevas ordenanzas que involucren a estos vehículos de propulsión eléctrica. Y les contamos ahora en otro tema que alias Gordo Lucho será trasladado de La Roca a la cárcel de máxima seguridad a la cárcel regional Cotopaxi. La jueza Paula Dávila aceptó el habeas corpus del cabecilla de los Lobos, quien volverá a la prisión donde estuvo desde su recaptura en Colombia en junio de 2023. El anuncio del traslado del líder criminal de la estructura delictiva Los Lobos, alias Gordo Lucho, de la cárcel La Roca en Guayas hasta la cárcel de Cotopaxi en La Tacunga desplegó la mañana de este lunes agentes policiales en los exteriores del complejo carcelario de la Vía Daule, donde está ubicada la prisión de máxima seguridad en la que aún permanece. Su traslado lo dispuso la jueza Paola Dávila, quien aceptó el habeas corpus en el que el líder criminal solicitó regresar al centro penitenciario de La Tacunga, donde estuvo desde su recaptura en Colombia en julio de 2023. Pero tras decretarse el conflicto armado interno contra los grupos terroristas en el país, el 31 de enero de este año fue trasladado a la cárcel La Roca. Ya para el mes de abril, Luis Arboleda apareció en la lista de los objetivos militares de alto nivel como uno de los 10 líderes de los Lobos. Se pudo conocer que la jueza habría sustentado su decisión de traslado al privado de libertad tras recibir informes del SNAI y de la inteligencia de la Armada del Ecuador, en la que se advertía que la vida de Gordo Lucho corría peligro en la cárcel La Roca. Asimismo, en el informe se establecería que el pasado 29 de septiembre, durante una intervención militar en este centro penitenciario, se encontró un arma de fuego en una celda cercana a la celda de Gordo Lucho, que podía ser usada para atentar contra su vida. Un informe psiquiátrico también leído en la diligencia diagnosticó que el líder de los Lobos presenta un cuadro de insomnio persistente, tristeza profunda y ansiedad. El Gordo Luis tiene un amplio historial criminal, fue gatillero, es decir, sicario. Escaló de a poco hasta llegar a las jerarquías de los Lobos. Se encargaba de la movilización de droga a gran escala del grupo delictivo. Informes policiales revelan que regulaba el control en la prisión de Cotopaxi, extendiendo sus operaciones criminales sobre todo en la sierra. Y es que este sujeto no solo es señalado como uno de los altos jerárquicos de la organización criminal Los Lobos, alias Gordo Luis también es uno de los más favorecidos por la justicia ecuatoriana. Su recaptura, la tercera en 2022, evidenció las argucias de este sujeto con amplio prontuariado. Enfrenta al menos 10 procesos penales desde el 2013 por delitos graves como delincuencia organizada, tentativa de homicidio y asociación ilícita. Es sospechoso de estar implicado en el asesinato del exdirector de la cárcel del Inca en Quito, Santiago Loza. Por este crimen fue detenido en diciembre de 2022, pero en abril de 2023. Un juez le otorgó medidas cautelares y fugó. En máximo 10 días, el líder criminal debe llegar al centro de rehabilitación de Cotopaxi. Y 13 muertes violentas se registraron en la zona 8 durante el fin de semana. En lo que va del año ya suman 1.700 asesinatos que están bajo investigación policial. En las calles 36 y Rosendo Avilés, en el suroeste del puerto principal, la noche del sábado, asesinaron al trabajador de una vulcanizadora, un hombre de 52 años. Los sicarios buscaban a su hijo identificado en esta zona por la venta de droga.
pero como no lo encontraron, mataron a su padre. Esta dinámica delictiva se repitió el mismo sábado, pero en el Cantón Durán. Gatilleros asesinaron a una madre de familia de 60 años mientras descansaba en la sala de su casa. Y también mataron a su hijo, a quien realmente buscaban. Hace 2 semanas, asimismo en el Cantón Ferroviario, delincuentes por acabar con la vida de uno de los líderes de los Latin King también asesinaron a su hijo de 1 año que se encontraba descansando en su cuarto. Solo este fin de semana en Guayaquil y Durán se registraron 13 muertes violentas. De enero a la fecha en la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón, los crímenes superan los 1.700. Más de 350 muertes se reportan en el Cantón Durán, alrededor de 270 en Nueva Prosperina, y en el sur de Guayaquil se aproximan a las 240. Y la policía investiga el asesinato de una pareja a bordo de un vehículo en la parroquia La Aurora en Daule. Más de 120 homicidios intencionales se reportan en este cantón del Guayas en lo que va del año. Más de 40 impactos de bala se contabilizaron en este carro en la que una pareja fue asesinada alrededor de las 6:30 de la mañana de este lunes, en una de las vías de ingreso a la ciudadela privada Casa Laguna, en la parroquia La Aurora del Cantón Daule. Según información de la Policía Nacional, los ocupantes del carro fueron interceptados por una moto y otro vehículo en esta curva, y allí los acribillaron. Posiblemente no eran habitantes frecuentes del sector La Aurora, no residían dentro de La Aurora. Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Carlos González, de 42 años, y Dayana Correa, de 40, ambos sin antecedentes penales y de nacionalidad venezolana. Según los testigos del crimen, entre ellos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el automotor también se movilizaba una mujer junto a 2 niños, quienes salieron aparentemente ilesos. Versión que contradice al parte de la policía del distrito Daule, en el que se menciona que la única acompañante de la pareja era su hija, Alejandra González Correa, de 23 años, quien resultó ilesa. Tras esto, conversamos con el jefe encargado del distrito Daule, el capitán Rommel Andramuño, quien nos dio más detalles del objetivo de los gatilleros. Con nada la hija de una niña o niño, no, solo nos indicó que ella estaba en la parte de atrás y únicamente estaba yendo con los papás. Se verificó los antecedentes, no tienen antecedentes ninguno. Se dedicaban, lo que me indicó es que ellos tienen unos cabezales, de lo cual alquilan los cabezales para transporte de mercaderías, de productos, eso es más o menos, y también se dedicaban a la santería, bueno, no sé, este tipo de practican de santería, algo así me indicó. Tras obtener estas declaraciones de la Policía Nacional y luego de 6 horas, regresamos a la escena del crimen, donde nos encontramos con el vehículo aún en la vía pública, donde estas 2 personas fueron asesinadas. Este caso ocurre en un cantón que en lo que va del año registra más de 120 muertes violentas. Hasta el cierre de este reportaje no se reportan detenidos ni sospechosos identificados del crimen. Denuncias en 24 horas. Vamos con el segmento de denuncias. Un poste de alumbrado público se desprendió de su base luego de que un árbol cayera sobre su estructura. Esto puso en peligro la integridad de moradores de la ciudadela Bernaza Norte. De allí que los ciudadanos piden al municipio que realice una inspección de los árboles para evitar futuras eventualidades. Así se encontraba la manzana 14 de la ciudadela Bernaza Norte, con la base de un poste de alumbrado público desprendido. Esto sucedió luego de que un árbol cercano se desplomara, impactando con la estructura. El incidente ocurrió en una zona donde quedan varias viviendas, lo que puso en peligro la seguridad de los habitantes del sector. Fue lo del árbol, que el árbol se cayó y creo que todos los cables hicieron que haya una presión y el poste se alzó. En la semana anterior vinieron los del municipio y les dijeron, dicen, que los árboles que se iban a caer, pero que como que no hicieron caso. Producto del desprendimiento de este poste de alumbrado público, los moradores de este sector de Bernaza Norte quedaron varias horas sin energía eléctrica. A su vez, al sitio acudió personal de Cenel EP para cambiar el poste que se había desprendido y comenzar con los trabajos de limpieza en el sitio. Por otro lado, una situación similar ocurrió la noche del viernes 4 de octubre, donde un árbol que se encontraba dentro de un parque se desprendió de su base y afectó a 2 vehículos que se encontraban cerca. Ángelo García fue una de las personas afectadas. Él se pudo percatar de que el árbol estaba cayendo, pero aún así
salió afectado. Iba pasando, frené a raya, alcancé a dar de retro, pero aún así el árbol me impactó. Esperando que las autoridades se hagan presentes. El municipio es el que tiene que hacerse cargo, venir aquí a ser una persona responsable, de que venir a decir, ¿sabe qué, señores? Vamos a cumplir, vamos a arreglar sus carros, sus vehículos. Que esto no es de ahora, porque tienen que haberse dado cuenta desde hace mucho tiempo de que ya el árbol estaba socavando la tierra. Entonces, eso ya depende del municipio. En menos de una semana, 2 árboles han causado diferentes daños, lo que genera preocupación en los ciudadanos, solicitando al personal de la Dirección de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil a realizar una inspección del estado de los árboles que se encuentran en parques y zonas residenciales, con el fin de evitar de que estos daños se sigan presentando. Es que justamente recalcamos lo que decíamos más temprano, evitar que los trabajos sean reactivos, más bien que sea un trabajo preventivo, no solamente con el tema de la poda de los árboles y la inspección para ver si es que están o no pues necrosados, si habrá algún riesgo para la comunidad, sino también con, eso lo corresponde al municipio obviamente, pero también con las diferentes entidades, diferentes empresas, en este caso de telefonía, de internet, incluso CENEL con el tema de la electricidad y las luminarias, porque siempre tenemos que hablar de las múltiples denuncias o las peticiones que hace la gente ante la posibilidad de la caída de uno de estos postes, y lo que se espera, por supuesto, es un trabajo antes de que las cosas ocurran o que la tragedia se dé. Y cuando lamentablemente reportamos en ocasiones ya ha ocurrido, ya se cae el poste y está aguantado por los cables, o en otras ocasiones sí cae encima de viviendas o encima de vehículos. Dios no quiera caiga encima de alguna persona que pase por ahí. Entonces, un llamado aquí a las diferentes autoridades, acá municipio de Guayaquil, las diferentes empresas, a que salgan a la calle, verifiquen, atiendan esas denuncias, hagan las inspecciones, evitemos que las desgracias ocurran, sino que sea un despliegue de trabajo preventivo, señores, antes de que ocurra una desgracia. Y seguimos con más denuncias. En el centro de Guayaquil, un ciudadano reporta lo que decíamos, un poste inclinado en la intersección de las calles Lizardo García y Letamendi, cerca del centro educativo Alcázar. Esa situación genera preocupación y cómo no, porque tiene el riesgo que representan para los transeúntes al caer y sobre todo a los estudiantes que transitan por la zona. Además, se denuncia la presencia de conos en el exterior de la escuela colocados por cuidadores de carros, algo que también se da en muchos sectores de Guayaquil, lo cual afecta la libre circulación de vehículos. 2 temas ahí entonces importantes en el tema de ese poste, esa luminaria, perdón, es un poste de electricidad, para que se dé el reemplazo respectivo de lo que entenderíamos y lo que se logra divisar a lo lejos, se encuentran con las bases dañadas. Y lo otro, a la ATM también encarga los respectivos controles. Esto pasa en todo el centro de la ciudad y en otros sectores de Guayaquil, en donde estas personas, aquí han puesto por lo menos un cono, porque en otros lugares ponen cañas, ponen tachos, ponen sillas, lo que sea para delimitar sus espacios y ahí ellos cobrar por estacionarse en esa zona. En la ciudadela Miraflores, un ciudadano denuncia un problema en la avenida Linderos, donde un tramo de la carretera es unidireccional y tras 4 cuadras se encuentran con una doble circulación. La vía no cuenta con una buena señalización ni líneas pintadas, lo cual, por supuesto, se genera la confusión y lo cual puede generar algún accidente de tránsito, sobre todo quienes transitan desde la Faxo de la Universidad de Guayaquil, quienes se encuentran de frente con vehículos que vienen desde la doble vía. Así que aquí es un llamado a la ATM para que se dé pues esa señalética pues horizontal, que es las delimitaciones en la vía, es decir, pintarla, y además señalética vertical, aquellas pancartas o letreros que se indique lo que se va a topar más adelante, porque claro, sobre todo en la noche, imagínense con cortes de luz, cómo puede circular una persona por ahí, es realmente peligroso. Nuevamente el malestar. 24 horas te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral, ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. La construcción de los viaductos sobre la Avenida de las Américas. Personal militar permanente se encuentra desplazado en las diversas cárceles del país. 24 horas. En el momento exacto. Usted lo denunció. Y en 24 horas
se resolvió.